Bueno, la Biblia aquí enseña acerca de una revelación que Dios dio. Dios Padre dio una revelación y esa revelación, dice este versículo, que es la revelación de Jesucristo. Diga conmigo, la revelación de Jesucristo. Yo debo de mirar a Jesús como el Padre, como Dios lo mira. El Señor Jesús es una revelación. Es decir, que si usted hubiera conocido físicamente al Señor Jesús, lo hubiera visto como un buen hombre, lo hubiera visto como un buen profeta, quizás lo hubiera visto como una persona más en el mundo que andaba haciendo bien y que era una buena persona. Sin embargo, aquellos que caminaron cerca de él tuvieron la oportunidad de recibir revelación, como en el caso de Pedro. Cuando el Señor Jesús pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos les dicen, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y Jesús preguntó y dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, que él miró algo diferente. Él no miró como los hombres miraban. Este caminar, mis hermanos, es de una revelación. En este caso, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es una revelación porque realmente estamos en un camino como si Cristo Jesús fue hombre, si Él tuvo los atributos de un hombre y fue tentado en todo como un hombre y se cansó como un hombre, y los hombres lo miraron solamente como un hombre, aunque Él era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más el día de hoy la gente miraría a la iglesia, a los ministros, a lo que Dios mueve como simplemente hombres, como simplemente un hombre más, quizás un hombre bueno? Pero lo que Dios quiere es que nosotros tengamos revelación en nuestro corazón, porque la revelación es lo que hace la diferencia. La revelación es lo que hace que yo reciba. La revelación es lo que hace que mire diferente. Cuando Pedro está en el mar pescando, no pesca nada, el Señor Jesús le pide la barca para predicar y él trae la barca, y después de la predicación el Señor Jesús le dice, ve y pesca, boga mar adentro y pesca. Y Pedro dice, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, pero le dice algo, pero bajo tu palabra echaremos las redes. Y dice la Biblia que obtuvieron tanta pesca, obtuvieron tanta cosecha en la pesca, que los discípulos se sorprendieron. Y eso causó que Pedro recibiera una revelación. Eso causó que Pedro cayera sobre sus rodillas y le dijera, Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Creo que lo primero que recibimos cuando reconocemos a Jesús como Señor, reconocemos que somos hombres pecadores, en el sentido de que no somos perfectos. Y le dice al Señor Jesús, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y el Señor Jesús le hace la oferta o le hace la invitación, seguirme. Sígueme a mí y yo haré que tú seas. Eso me llama la atención. Yo haré que tú seas pescador de hombres. Es decir, que no contaban las habilidades de Pedro para pescar hombres, sino que lo que contó fue que el Señor Jesús le dio una palabra, la palabra de te haré pescador de hombres. Es una revelación que lo transportó de un pescador de peces en la tierra a un pescador de hombres. Y cuando vemos a Pedro después de la resurrección y después de la ascensión del Señor Jesús, miramos a Pedro predicando, y la palabra de Pedro penetró en el corazón de los hombres. De tal manera que los hombres que lo escucharon dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál es el camino? No estaban escuchando a un gran rabino, no estaban escuchando a un gran líder religioso, estaban escuchando a un pescador. Pero un pescador que el Señor fue el que lo invistió con poder de lo alto. Y esa palabra penetró en el corazón. Y Pedro tuvo la respuesta, tuvo la guianza de decir, arrepentíos
Conviértanse y van a recibir. Diga conmigo, recibir. Y es que este evangelio, cuando uno camina por revelación, se trata de recibir. Recibir eso que Dios tiene para nuestra vida. Tiene la promesa del Padre, tiene el Espíritu Santo, tiene esa nueva vida dentro de nosotros. Entonces el evangelio, mis hermanos, es una revelación. Dice que la revelación de Jesucristo, que le dio para mostrar a sus siervos. Él la envió por medio de su ángel, por medio de su mensajero, a su siervo Juan. Y este Juan dio testimonio de esa revelación que estaba en la palabra de Dios, el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que guardan las cosas que en ella están escritas. Es decir que cuando recibimos una revelación y vemos que es de Dios y empezamos a guardarle, a dejar que eso sea una luz para nuestra vida. Dios quiere que haya una luz para tu vida. Esa luz, mire, en el mundo es un mundo de tinieblas, es un mundo de oscuridad. Pregúntale a la gente allá afuera cómo hacerle para buscar a Dios. Te van a dar una respuesta religiosa, si es que te la dan. Y esa respuesta religiosa no tiene nada que ver con el verdadero camino de Dios. Es un mundo de oscuridad. Realmente nosotros somos los que tenemos la luz, los que debemos tener la luz. Amén. Porque a veces pensamos que toda la gente tiene lo que nosotros tenemos. A veces se nos hace tan normal conocer a Cristo Jesús. Mire, si hay algo que le agradezco a mi Señor, yo se lo agradezco. Y le he dicho últimamente, Señor, lo más grande que yo podría recibir de ti es una relación contigo. Diga conmigo, una relación con Dios. Relación con Dios, por supuesto que es hablar, tener compañerismo con el Señor, amén. Pero lo más importante de la comunión con Dios es precisamente eso, una comunión. Vas en el carro y puedes sentir la presencia de Dios, puedes saber que Él está ahí. El libro de Eclesiastés dice que si el hacha se le quita el filo, se tiene que añadir más fuerza para derribar el árbol. Y uno mira que cuando uno pierde la comunión con Dios o la comunión con Dios baja, uno necesita más fuerza para hacer las cosas. Y empieza uno a desgastarse. Y empieza uno a sufrir por la fuerza que uno le está poniendo, porque el hacha pierde el filo, en este caso la comunión. Pero cuando está la comunión con Dios, mi hermano, cuchillo en mantequilla. Un cuchillo caliente sobre mantequilla. Las cosas caminan, tienen la satisfacción de una comunión con Dios. Yo le digo, Señor, lo más grande que me puedes dar a mí o que yo puedo recibir, que yo entiendo con mi entendimiento, es una comunión contigo. Es decir, que desde que empiezo a orar, Dios ahí está. No se trata de calentar motores. Yo sé que los de la alabanza suben a calentar un poquito motores acá, pero no está bien si tardan media hora calentando motores, 45 minutos calentando motores. Lo importante es que vengamos en una comunión con Dios. Que tal vez cantamos un cántico, tal vez cantamos 15 minutos o 10 minutos solamente, pero esos 10 minutos son de bendición. Porque no vinimos a calentar, sino que mantenemos una comunión con Dios. Y yo reconozco que no soy yo el que puedo mantener la comunión con Dios, sino que es Dios el que me da la oportunidad y la bendición de tener comunión con Él. De poder hablar con Él en todo tiempo. De venir, hermano, y levantar las manos. Yo me gusta glorificar a Dios. Ya lo dije una vez. Me gusta glorificarlo en voz alta porque siento una tremenda satisfacción. Mire, yo como que me cae en los hombros así, me baja así, pero una tremenda satisfacción. Solo por decir, gloria a Dios. Cristo vive. Él es el Señor. Empiezo a hablar en lenguas, no porque me estoy esforzando para hablar en lenguas, sino porque eso trae una tremenda satisfacción en mi vida. Y eso me hace recordar algunos testimonios de algunos hombres que se convirtieron, como el testimonio de aquel hombre, un cura, un sacerdote, que él pidió que lo bautizaran y lo bautizaron con todo y sotana.
No recuerdo cómo se llama aquel sacerdote. Pero dice que cuando él salió de ahí, casi obligó al pastor que lo bautizara. Porque le dijo, no, usted es cura, usted es... No, bautíceme. Dice, se metió al agua con todo y sotana y casi lo obligó a que lo bautizara. Y dice que él, cuando salió de ahí, se fue en la noche en su bestia que montaba. Dice, yo decía, gloria a Dios. Y sentía bien hermoso en todo mi ser. Así es que lo volví a repetir, gloria a Dios. Y yo me acuerdo de los testimonios, porque es lo que me pasa a mí. Cuando yo estoy adorando a Dios, digo, gloria a Dios, Cristo vive. Pero como que aquí saliera todos los hombros, bajar la satisfacción en los hombros, pero es la vida de Dios. Y yo le digo, Señor, gracias. Porque si yo perdiera eso, tendría que añadirle más fuerza al hacha para que cortara. Sería cansado para mí. Me esforzaría. Trataría de seguir diciendo gloria a Dios, pero ya no estaría la satisfacción tan grande de glorificar a Dios. Jesucristo es una revelación, mi hermano. Es una revelación. Ahora, Juan la recibió. Y entonces dice el versículo 10. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. Y entonces en esa revelación lo que oímos es la voz del Señor. Diga conmigo, la voz del Señor. Y la voz del Señor a través de nuestras vidas. A través de nuestras vidas. Escuché el testimonio de aquel hombre, Kenneth Hagin, cuando él murió. Y él murió, estuvo enfermo por muchos años, murió. Él sintió cuando él salió del cuerpo. Y cuando él salió del cuerpo, dice que él fue jalado hacia arriba, hacia una oscuridad. Y dice él que él gritaba. Él le gritaba al Señor y le decía, Señor, yo voy a la iglesia. Yo fui bautizado en agua. Pero lo que me llama la atención es que dice que esa voz era una voz vacía. Vacía, seca. No tenía fuerza. No tenía vida. Y gritaba. Señor, yo voy a la iglesia y fui bautizado en agua. Y nada. Dice, y un ser me agarró del brazo y me llevaba hacia una oscuridad profunda. Y Dios en su misericordia lo rescató. Le habló que regresara, regresó y volvió a entrar al cuerpo. Pero la voz del Señor es una voz que tiene vida. La voz del Señor es una voz que llena tu ser. Llena todo tu ser. No es una voz seca. No es una voz que te esté asfixiando. No, es una voz que te llena. Llena todo tu ser. Te sientes fortalecido. Y entonces lo que él oyó fue la voz del Señor. Dice ahí el versículo 10 que él escuchó una gran voz como sonido de trompeta. Podemos asimilarlo a un micrófono. Porque un micrófono hace que no necesitemos gritar tan fuerte. Podemos hablar bajo y si el micrófono tiene suficiente volumen, llena todo. Si tiene suficientes efectos, llena todo. Pero así es en la voz del Espíritu. Cuando está Dios ahí, nos sentimos llenos. Sentimos que nuestra oración tiene fuerza. Sin embargo, si no está esa comunión con Dios, sentimos una oración vacía. Una oración seca que nos esforzamos, gritamos y hacemos muchas cosas, pero está tapada. Y entonces hay que volver, Señor, ¿cuál es la razón que pierdo mi comunión contigo? Porque a mí me gusta estar lleno de Dios, que tenga vida. Y entonces dice ahí que escuchó la voz del Señor. Esta es la revelación del Señor Jesús en Juan. La revelación de Jesús que le envió a Juan a través de su ángel. Dice que oyó esa voz, versículo 11, que decía, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan ahí en el versículo 12, me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro. Cuando tengo revelación del Señor Jesús, yo veo que Él es Señor de la iglesia. Diga conmigo, Señor de la iglesia. Los candeleros son congregaciones.
El Señor Jesús no es un Señor particular. Bueno, es mi Señor mío, pero no el tuyo. Ese no es el Señor Jesús. Es un Señor que es Señor de toda la iglesia. Mira 7 candeleros. Mira 7 congregaciones. Mira que el Señor se pasea en medio de la congregación. Cuando llegamos al Evangelio pensamos que somos los únicos. Pensamos que Dios nomás nos ama a nosotros. Y que si algo me hacen a mí Dios me va a vengar inmediatamente. Y Dios dice no. Porque te amo a ti, lo amo a él, lo amo a él, lo amo a él, los amo parejos a todos. Y entonces la persona se frustra. Señor, y entonces lo que me hacen a mí. Y Dios dice, debes de entender que yo soy Señor de todos. De todos. Es decir, que Él no va a hacerle injusticia a nadie. Y que las bendiciones y las promesas de Dios son para todos. Y que debemos de aprender a convivir con todos. Me agrada cómo es Dios. Primeramente, mira al Señor Jesús. Dijo alguien, el Señor Jesús cuando llamó a sus discípulos, se ve que tenía buen sentido del humor. Porque agarró a gente diferente. Pedro, un aborazado. Ese Pedro era igual que yo, mi hermano. Creo que el viernes dije, a mí no me gustan los comerciales, y creo que a Pedro tampoco le gustan los comerciales, hermano. Me gusta que vayan directo al grano, que no pierdan tiempo, que hagan las cosas bien hechas. Pero encontró, por ejemplo, a Tomás, un incrédulo. Caminaba con ellos y era incrédulo. Agarró, hermano, a Juan, a Jacobo, que aún les puso el sobrenombre de hijos del trueno, por su forma de ser. Querían que descendiera fuego sobre los samaritanos. Encontramos a los discípulos, cómo eran unos diferentes de otros. Y me agrada ver eso. Y cuando yo me pongo a ver, por ejemplo, aquí en la congregación, mi hermano, aquí hay de todos los sabores, hermano. Diferentes, hermano. Totalmente diferentes. Y Dios quiere que caminemos en unidad. Pero no en una uniformidad, en que seamos todos iguales. Algunos hablan de más. Otros no hablan lo suficiente. Cada cabeza es un mundo. Cada uno tiene su personalidad. Y Dios lo usa en la personalidad que tiene. Me agradó lo que estaba oyendo un libro y tiene razón. Hablando de las profecías. Decía, ese libro tiene razón, hay una base bíblica. Dice Pablo en las profecías que un día vendrá lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, lo incompleto o lo imperfecto se acabará. Se acabarán los dones, se acabarán las lenguas, se acabarán las profecías. Cuando venga lo perfecto. Y decía este libro, este escritor, decía, la profecía no es realmente Dios hablando. Y hay que entender eso. No es realmente Dios hablando, dijo él, porque si fuera realmente Dios directamente hablando, no tendríamos derecho nosotros a juzgar la profecía. No tendríamos derecho. Es Dios hablando, amén, pero está metido un vaso. Está metida la personalidad de la persona. Está metido su forma de ser. Y entonces Dios usa, en este caso, al que habla mucho para dar una profecía y usa al que no habla nada. Y el que habla mucho es decir una profecía de 10 minutos que uno quiere decirle, ya, párale, yo creo que ya fue suficiente, ya. Yo creo que ya hace 5 minutos deberías de haber acabado y tú le sigues todavía. Porque la persona tiene esa personalidad. O tal vez al que no habla le falta decir palabra. Sí es Dios en la profecía, pero si fuera solamente Dios en la profecía, no tendríamos derecho a juzgar la profecía. Porque sería 100% Dios. Pero como está metida la personalidad de la persona, yo tengo derecho a juzgar la profecía. Tengo derecho a decir si es de Dios, no es de Dios, esto sí Dios lo dijo, esto Dios no lo dijo, o por lo menos hay que esperar a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque no es 100% Dios hablando.
Pero me agrada que tengamos diferentes personalidades. Y recibo la revelación de que Cristo Jesús es Señor de todos. Miró 7 candeleros. Y el Señor Jesús caminando en medio de los 7 candeleros. Entender que el Señor Jesús es Señor de todo y que no le va a hacer injusticia a nadie por ti. A nadie. Simplemente Él dice, mira, vamos a caminar juntos. Vamos a caminar en amor. Vamos a ser edificados. Señor, ¿cuándo vas a obrar? Dios dice, yo tengo mi día. Porque uno quiere las cosas de la noche a la mañana y uno quiere arreglar lo que miramos que Dios no arregla. Señor, ya deberías de haber arreglado esto. Y Dios dice, yo tengo un día. Y si yo aprendo a esperar ese día y a decir, el Señor es Señor de todos. Y Dios se agrada de todos. Y es Dios el que está al pendiente de todos. Y entonces dice ahí, que Él mira 7 candeleros, versículo 13. Y en medio de los candeleros, en medio de la iglesia, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, a Jesús. Y entonces lo mira con vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies. Y entonces lo que mira es la vestimenta del Señor. ¿Sabe? Cuando uno recibe revelación del Señor, uno sabe que Él es Rey, que Él es Señor, que Él es sumo sacerdote. El día de hoy, para nosotros, para la iglesia de Cristo por toda la tierra, no hay otro sumo sacerdote excepto Cristo Jesús. Un día al apóstol Otto le dieron una profecía y le dijeron, tú eres sumo sacerdote, y entonces lo tuvo que corregir. No hay otro sumo sacerdote, solamente el Señor Jesús. Él es el único sumo sacerdote y todos los demás somos sacerdotes bajo el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es puesto para mediar entre Dios y los hombres. Y ese se llama Cristo Jesús nuestro Señor. Y entonces lo mira como Rey, como Señor y como sumo sacerdote. Es decir, que lo primero que mira es que Él tiene dignidad. Él tiene realeza. Por eso, cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, queremos presentarnos de la mejor manera, físicamente y espiritualmente. No queremos presentarnos sucios, ni físicamente ni espiritualmente, porque reconocemos que Él es el Señor, que Él es Rey, que Él tiene realeza. Pero también reconocemos que Él es sumo sacerdote y que Él es el mediador entre Dios y los hombres y que Él es la única manera de llegar al Padre y Él es el que ministra en medio de su pueblo. El día de hoy el Señor Jesús está aquí. Pero yo debo de tener revelación de eso. Es una revelación de Jesucristo que Él se la envía a Juan para que Juan se la lleve a las iglesias o a los ángeles de las iglesias que sepan esta revelación. Él es el sumo sacerdote. Dice el versículo, sigue diciendo el versículo 13, cuando lo mira con una túnica que le llega hasta los pies, también dice que ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro en el templo significaba la misericordia. Diga conmigo misericordia. Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios es misericordioso. El día miércoles hablábamos con los hermanos acerca de las profecías. Y las profecías, por ejemplo, en el caso de Jonás, dijo que llevó la palabra del Señor, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero Nínive se arrepintió. El rey se bajó de su trono. Pidieron clemencia a Dios. Dijo, busquen a Dios, apártense del mal camino, quizás Dios tenga misericordia y se arrepienta del mal que ha dicho que va a hacer. Y dice la Biblia que Dios se arrepintió. Y que Él, en cierta forma, cambió de opinión. Por lo menos no fue en ese tiempo, hasta el tiempo del libro de Nahum. El libro de Nahum empieza con la destrucción inminente de Nínive. Y entonces habla de la destrucción completa de Nínive. Cuando Jonás años antes había llevado ese mensaje y Dios había cambiado de opinión. Pero debo de saber que Dios es misericordioso. Diga conmigo, Dios es misericordioso. ¿Qué quiere decir eso? Que Él provee caminos para que yo
obtenga el perdón de Dios. Él provee caminos para que yo me arrepienta. Él me habla a tiempo y fuera de tiempo. Y que no hay cosa en la vida que pueda impedir que yo alcance la misericordia de Dios si me arrepiento y si busco verdaderamente a Dios. Por eso, si hago algo malo, tal vez, mire, pensemos, un hombre de Dios que cae en pecado y que hace lo malo y que toda la iglesia está esperando que le vaya mal. Y aquel hombre se arrepiente. Y entonces Dios dice, yo soy misericordioso. Y esa es una revelación, mi hermano. Tú debes de saber que Dios o el Señor Jesús tiene un cinto de oro en el pecho que representa la misericordia que Él tiene. Y que realmente el que se pierde en el Señor Jesús es porque no tomó las oportunidades que Dios le estaba dando. Ese versículo que nos recordó el apóstol Otto en Apocalipsis acerca de Jezabel, cuando le dice a la iglesia, mira, tengo contra ti que tienes en ese lugar a Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, y que enseña a mis siervos, a mis ministros, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Qué tremendo que Dios le da tiempo para que se arrepienta. Es decir que, cuando alguien se termina mal, es porque no aceptó todas las bondades de Dios. Diga conmigo, las bondades de Dios. Dice Romanos, dice, ¿acaso ignoras que es la bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento? Otra día conmigo, bondad de Dios. ¿Quieres ayudar al arrepentimiento en una persona? Actúa con bondad. Actúa con bondad, actúa con tolerancia. Tal vez se va a arrepentir, tal vez se aparte, tal vez reconozca, tal vez en un momento reconozca que ha sido grande la misericordia con él o con ella. Entonces yo debo de tomar los caminos y las bondades que Dios me da. Pero es una revelación, la revelación de que Él es misericordioso. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Hay una cosa muy importante en la vida, mis hermanos, y es la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. A veces hay un dicho en el mundo que dicen, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pero sabiduría es algo que nos ayuda en la vida, extremadamente. Yo he dicho esta frase y sé que así es, y digo que en la vida hay gente muy inteligente. Muy, muy inteligente, mi hermano. Pero hay gente sabia. Y el inteligente siempre termina trabajando para el sabio. Tal vez el sabio no sabe ni leer ni escribir, mi hermano. Y el inteligente salió a la mejor universidad. Pero si el inteligente no se vuelve sabio, el inteligente tarde o temprano va a acabar trabajando para el sabio. La sabiduría es la que nos ayuda. Cuando miran al Señor Jesús, lo miran con su cabello blanco como blanca lana, que representa la sabiduría que tiene Él. La Biblia nos enseña cómo el niño Jesús crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y ser sabio es muy importante. Yo le digo, Señor, dame sabiduría. Un día estábamos en la iglesia, estaba mi pastor, y un día me dieron una profecía y me dijeron, estudia Proverbios capítulo 2. Yo no lo entendí en ese momento. No entendí. Proverbios capítulo 2 habla de la sabiduría. Vaya conmigo ahí, ya que recordé que me dieron esa profecía, porque a mí las profecías se me olvidan por años, mi hermano. Pero habla de saberlo, cómo hacer las cosas. Y Proverbios 2:1 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Y entonces dice, da oído a la sabiduría. Versículo 3, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, dice, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Otra día conmigo, sabiduría. Yo por nombre en la congregación. Hay una palabra para el hermano Agustín. Amén. Así dice el Señor. Lee Proverbios capítulo 2 porque es para ti. Y si usted me pregunta que si yo era sabio en ese tiempo, yo creo que no estaba ni en cero, estaba en contra, mi hermano.
Pero han pasado los años. Y digo, Señor, lo importante es la sabiduría. El Señor Jesús, su pelo blanco representando la sabiduría que Él tiene. Él actúa de manera que edifique. Dice, sigue diciendo ahí el versículo. Dice el versículo 6, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, Él reserva la prosperidad para los rectos. Es escudo para los que andan en integridad. Le voy a leer el capítulo. Dice, guarda las sendas del juicio, versículo 8, preserva el camino de sus santos. Versículo 9, entonces discernirás juicio y justicia, equidad y todo buen sendero. Recuerde a Salomón. Salomón cuando llegó al trono, él sabía que le faltaba sabiduría. Y un día Dios se le apareció en sueños y le dijo, pídeme qué quieres que te dé. Y Salomón dijo, Señor, estoy delante de este pueblo y no sé cómo guiarlo. Te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo. Y le agradó a Dios lo que pidió. Porque no le pidió dinero, no le pidió riquezas, no le pidió larga vida, ni la vida de sus enemigos. Lo que le pidió fue sabiduría para hacer juicio entre el derecho y la falta. Y entonces, días después, vienen dos mujeres que eran rameras y las dos tuvieron hijos en el mismo tiempo. Pero una de ellas, sin querer queriendo, durmió sobre su niño y lo mató. Le quitó la vida sin tener intención. Pero a medianoche se paró y agarró al niño muerto y se lo puso a la otra, y agarró al niño vivo y lo agarró ella. Y entonces la otra, cuando despertó, vio que su niño estaba muerto. Pero dice que cuando salió el sol, cuando amaneció bien, lo miró y vio, este no es el mío. Y entonces fueron con el rey. O el juicio fue tan grande o tan difícil de solucionar que tuvieron que llevárselo al rey. Y entonces la discusión era, es el niño vivo es mío y el tuyo es el muerto. Y la otra decía, no, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. Estaban solas, nadie sabía cómo solucionar eso. Y entonces en la sabiduría de Salomón dijo, yo sé lo que voy a hacer. Lo que me va a enseñar de quién es el niño son las entrañas de madre. Las entrañas de madre me van a decir de quién realmente es el niño vivo. Y entonces dijo, traigan una espada. Y dijo, partan al niño vivo en dos y denle la mitad a cada uno. La verdadera madre dijo, no hagan eso. Denle el niño vivo a ella. Mejor que se quede con todo. Y entonces dijo el rey, dénselo a ella. Ella es la verdadera madre. La sabiduría es algo que nos enseña cómo guiarnos en la vida. Es esperar el tiempo de Dios. ¿No se ha preguntado por qué Dios actúa como actúa? ¿Por qué Dios permitía que Satanás llegara hasta su trono? Ahí en el libro de Job dice que vienen todos los hijos de Dios y entre ellos viene Satanás también. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios es sabio. Porque Dios no actúa en enojo y no mira a su enemigo como para destruirlo en ese momento. Por eso hasta cierto punto me da gusto ver las condenas que hacen en Estados Unidos. Condenan a alguien a la pena de muerte, pero todavía le faltan 8 años en el corredor de la muerte, donde le llaman ahí. Porque no pueden hacerlo con enojo. Y entonces Satanás viene en medio de los hijos de Dios y se presenta delante de Dios. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y le dice, de recorrer la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No lo has considerado como él es íntegro y no hay otro como él? Fíjese que el tema no lo sacó el diablo, lo sacó Dios. En su sabiduría lo sacó Dios. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dijo, bueno, lo has rodeado de todo bien. Has hecho un cerco de protección alrededor de él. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Y dijo, bueno, ahí está. Quítale todo lo que tiene. Solamente guarda su vida. Y entonces Job se guardó para Dios. Dijo, le voy a servir a Dios. Dijo, Él es el Señor. Él es el que da. Él es el que quita. Bendito sea el Señor.
Y entonces vuelve a venir otra vez el diablo. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job cómo se ha mantenido después de lo que tú me dijiste que se le podía hacer? Y entonces dijo, bueno, el hombre dará todo por su carne. Ya le quitaste todo y no ha blasfemado, pero toca su carne y verás si no te maldice en tu propia cara. Y entonces dice que le dijo, bueno, tócalo, solamente guarda su vida. Y de la noche a la mañana, Job estaba mal físicamente. Pero era una situación que Dios la trajo a luz en la sabiduría de Dios. Porque Dios nos purifica, mi hermano. Dios nos purifica. Y nosotros debemos de decirle, Señor, gracias porque me das la oportunidad de alabarte, de bendecirte, glorificarte. Pero en los momentos difíciles queremos alabarlo también. Queremos bendecirlo también. Y en la sabiduría de Dios, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Por eso los padres debemos de amar a nuestros hijos, pero amarlos con todo el corazón, pero no al punto de consentirlos de que ellos pierdan en la vida, sino de llevarlos por un camino donde ellos alcancen en la vida. Ahora, dice ahí, dije que le iba a leer todo el versículo, ¿verdad? Todo el capítulo, pero es que tiene mucha sabiduría. Y a mí me lo dieron y tengo que considerarlo. Versículo 10 dice que, versículo 9, entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero, porque la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento será grato a tu alma. Hay algo que a mí me gusta, la palabra de Dios. Para mí no es cansado, mi hermano. Para mí es una bendición. A veces me canso físicamente de leer y estoy recibiendo y tengo que descansar. Pero mi corazón se está deleitando en lo que estoy recibiendo. Dice que el entendimiento, conocimiento será grato a tu alma. Versículo 11. La discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal. Del hombre que habla cosas perversas. Y si yo me pongo a ver de las cosas que Dios me ha salvado, mi hermano, demasiadas. Del hombre que habla cosas perversas, de los que dejan las sendas de rectitud para andar por los caminos tenebrosos, de los que se deleitan en hacer el mal y se regocijan en las perversidades del mal. Versículo 15, cuyas sendas son torcidas y se extravían en sus senderos. Dice que ella, la sabiduría, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, la cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Porque su casa, la casa de ella, se inclina hacia la muerte y sus senderos hacia los muertos. Todos los que a ella van no vuelven ni alcanzan las sendas de la vida. Está hablando de el que va a la mujer extraña. La desconocida que lisonjea con sus palabras, que no respeta el pacto delante de Dios del matrimonio. Versículo 20. Por tanto andarás en el camino de los buenos, guardarás las sendas de los justos, porque los rectos morarán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella, pero los impíos serán cortados de la tierra y los pérfidos serán desarraigados de ella. Entonces la sabiduría tiene una gran ganancia. La sabiduría es aquella que te hace ver más allá de lo que está en este momento aquí. Porque ¿sabes que Dios piensa a largo plazo? Dios no piensa, mire mi hermano, Dios no piensa solamente en esta semana. Yo he mirado congregaciones muy bonitas que hasta las envidio, mi hermano. Dicen que hay envidia santa, yo no sé si habrá de veras. Qué bonitas congregaciones, hermano. Van creciendo y un mover de Dios, pero han pasado los años y algunas de ellas ya no están. Yo no estoy diciendo que Dios perdió, no. Dios se movió, Él ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero Dios siempre saca la mejor parte. Y dijo, los voy a llenar. Después se deshace la congregación, que uno jala para acá, otro para allá, están todos regados y se rompió eso. Pero Dios no piensa en ese momento solamente. Dios piensa más adelante. Y entonces cuando miro que la sabiduría es la que te va a guardar. Por eso alguien dijo que este camino no es como una, ¿cómo se dice eso? Procesión.
¿Dónde van todos ahí cargando un santo en la calle, hermano? ¿Sí? Procesión, no sé cómo se diga esa cosa. Pero no es despacio, pues. Amén. Este camino no es camino de tortugas, pero tampoco es carrera de carros. Yo debo de saber eso, tampoco es carrera de carros. Tampoco es de ir acelerado, todo a su tiempo. Recuerdo un día que vino el pastor José Arriaga acá, la pastora me dio una palabra y me dijo, dice el Señor. Básicamente me dijo, dice el Señor que se calme, que siga trabajando en la obra, siga haciendo, pero tranquilo. Él a su tiempo va a hacer las cosas. Y yo creo eso. Él a su tiempo va a hacer las cosas. Creo que la última vez que fui a Las Vegas, me fui a meter a una iglesia, porque yo ahora salgo afuera y me tengo que meter a una iglesia. Yo tengo que meterme a una iglesia. Necesito alabar a Dios. Y entonces fui ahí en Las Vegas, fui a una iglesia, y el que predicó acerca de que hay puertas que Dios abre, que nadie puede cerrar, pero también hay puertas que Dios cierra, que nadie puede abrir. Y yo sentí que toda la predicación era para mí, hasta regresar a ver por los lados. ¿Para quién más? Para mí. A mí Dios me está hablando. Y me doy cuenta que sí. Hay cosas que yo quiero hacer y no se llevan a cabo nunca. Y aunque yo le eche ganas para que se hagan, no se llevan a cabo. Y entonces entiendo, hay puertas que Dios cierra y nadie las puede abrir, aunque yo quiera. Pero también hay puertas que se abren, que yo las toco, se abren y todo trabaja para bien. Todo trabaja para bien. Y entonces yo quiero caminar en la voluntad de Dios. Una de las cosas que yo he descubierto en el ministerio es de que si caminamos en la voluntad de Dios, Dios se encarga de suplir todo lo necesario. Dijo un predicador, Dios me habló y me dijo, si te haces adicto a compartir y a dar, yo voy a suplir para tu adicción, dijo. Y es que yo me doy cuenta que Dios suple. Un día invité a un pastor que yo invitaba aquí a la congregación, pero Dios me empezó a hablar. Me empezó a levantar como eso de la 1 de la mañana. Creo que me levantó como 7 días juntos, como a la 1 de la mañana, a orar. Las 7 noches oré. No menos de 1 hora y nunca más de 2 horas y media. 2 horas y media fue lo máximo. Y 1 hora fue lo mínimo durante esos 7 días. La última noche, Dios me habló y me dijo, ya no invites a la congregación a predicar al pastor fulano. Pero yo ya lo había invitado. Entonces le dije, Señor, a mí no me gusta quedar mal. Yo soy hombre de Dios. Nadie dice amén, pero yo soy hombre de Dios. Y si yo doy mi palabra, yo la voy a cumplir. Y entonces le dije, Señor, permíteme cumplir. Yo lo invité. Ya tenemos fecha, ya tenemos todo. Permíteme cumplir. Y esta es la última vez. Y entonces Dios me permitió. ¿Qué fue lo que pasó? Que todo estuvo bien, la actividad estuvo bien, no faltó dinero para nada, Dios suplió todo, no faltó dinero. Y entonces me doy cuenta, cuando caminamos en la voluntad de Dios, Dios suple. Dios suple. Si alguien me invita a mí a predicar a su congregación y me preguntara si es la voluntad de Dios, yo le diría, mira, si Dios te suple cuando yo venga a predicar contigo, es que es de Dios. Si cuando vengo yo te dejo la congregación sin dinero por darme la ofrenda, entonces no es Dios. Ya no me invites a predicar. Porque es Dios el que provee. Por esa razón, cuando tenemos actividades aquí, nunca tenemos problemas económicos. Nunca. Siempre estamos bien. Porque caminamos en la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con sabiduría. Gloria a Dios. Sabiduría. ¿Qué voy a hacer, Señor? Dime qué voy a hacer. Porque yo no quiero problemas económicos. Yo no quiero problemas de salud. Yo quiero, Señor, que seas tú abriendo las puertas. Y entonces Dios me dice, sabiduría. Si el conocimiento es grato a tu alma. Y entonces ahí en Apocalipsis 1, dice que miraron al Señor con el pelo blanco, dice el versículo 14, capítulo 1 de Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana,
como nieve, sus ojos eran como llama de fuego. Y esos ojos de llama de fuego, obviamente, son el conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. El Señor conoce todo, mi hermano. Todo. Él es el que penetra en lo profundo del corazón. Es Él. Él es el que sabe. Por eso cuando yo miro algo que Dios quiere, digo, Señor, tú sabes por qué y para qué. Dios me ha hablado algunas veces, en algunas ocasiones, y en el momento que menos pienso, un día estaba en Phoenix, Arizona, en la casa de la sobrina de mi esposa. Y ahí Dios me habló de algo que Él quería que yo empezara a hacer en la congregación. Lo empecé a hacer y todo caminó bien. Y eso tiene que ver con el conocimiento que Dios tiene. Dice ahí que sus ojos como llama de fuego. Él conoce todas las cosas. Él conoce, mi hermano, lo que viene en el futuro. Él conoce el corazón de cada persona. Él conoce solamente, Señor, quiero conocerte como el que lo conoce todo. Cuando tú dices algo, así es. Aunque yo lo mire de otra manera. Aunque yo mire, es que el hombre es dado a deslumbrarse. Es dado, hermano, a mirar con sus ojos físicos solamente. Y razonar a través de sus ojos físicos. Lo que él mira. Pero yo le doy gracias a Dios cuando Dios me dice algo, porque ese algo que me dijo es mi seguridad. No miro que trabaje bien, pero Señor, tú dijiste. Y tarde o temprano las cosas van a salir bien, porque Él lo dijo. Entonces, ojos con llama de fuego. Recuerde que es la revelación de Jesucristo. La revelación que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Debes de conocer que tarde o temprano el juicio llega. Diga conmigo, tarde o temprano el juicio llega. El hecho de que es misericordioso, el hecho de que es sabio y espera el tiempo propicio, eso no quiere decir que el juicio nunca llega. El juicio sí llega. Sus pies semejantes al bronce bruñido es el juicio que Dios tiene. Tarde o temprano el juicio de Dios llega. Cuando yo trabajaba secularmente, había un hombre que era el encargado de esa área, era el que podía, creo, insultar al mayordomo, y a él no lo corrían. Porque era el que era la mano derecha ahí para todo el trabajo. Era el que conocía todo ahí. Y él hacía lo que le daba la gana, mi hermano. Él podía insultar al mayordomo, podía insultar al supervisor y no había problema por él. A él nadie lo iba a correr. Era imposible que a él lo corrieran del trabajo. Y yo empecé a predicar la palabra. Y entonces él empezó a acosar, no a mí, a los demás. Sobre todo a uno. ¿Qué? Ya te está evangelizando. ¿Qué? Ya te convenció. Y empezaba, pero burlándose. Empezó. Un día descansamos una semana. Bueno, llegó un día que se descansó una semana, se cerró la fábrica una semana. Y dieron las formas del desempleo para que él quisiera llenarlas para que le pagara el desempleo su semana. Él la llenó, tenía un problema con el Seguro Social y lo corrieron contra la voluntad de él y contra la voluntad de todos. Y él perdió su trabajo automáticamente, pero yo sé dónde vino eso. El que era imposible que lo corrieran, lo corrieron del trabajo. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Yo quiero revelación del Señor Jesús. Y la revelación incluye que el juicio tarde o temprano llega. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Tarde o temprano el juicio de Dios llega. Y debo de saber, el hecho de que es misericordioso no quiere decir que puedo hacer lo que me dé la gana. Porque tarde o temprano el juicio de Dios llega. Dice el versículo 15 que esos pies semejantes al bronce bruñido, como cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Yo quiero terminar, pues ya se me está acabando el tiempo. En su mano derecha tenía 7 estrellas. Diga conmigo, en su mano derecha. Y entonces me doy cuenta que la mano derecha son los ministerios, son los ministros de Dios. Por ejemplo, vino un leproso y le dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor dijo, quiero ser limpio. Y puso la mano sobre él y fue limpio. Eso significa los ministerios del Señor Jesús.
La mano, los 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Es la mano del Señor. Dice que en su diestra tenía 7 estrellas o 7 ministros, que son los ministros de las 7 iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Dice que cuando él recibió esa revelación, dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El versículo 20 dice, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros, los ministros de las 7 iglesias. Recuerden que el mensaje era al ángel de la iglesia, como el capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia, no a la iglesia, sino al ángel de la iglesia. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, cuando yo tengo esa revelación del Señor, cuando yo tengo esa revelación, Señor, eres grande, eres poderoso, eres Señor, eres sumo sacerdote, eres lleno de misericordia, eres lleno de sabiduría, tienes una voz potente, pero también tienes pies de juicio también. Cuando yo tengo esa revelación y dice, envía este mensaje, la iglesia debe de saber este mensaje. La iglesia debe tener esta revelación, que yo soy el Señor. Ahí es que busquemos esa revelación. Él es el Hijo de Dios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición de estar en tu presencia, y gracias, Señor, porque eres tú el que nos guarda y el que nos enseña. Mi Señor, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Gracias porque nos hablas en profecía, nos hablas en la predicación, nos hablas con tu palabra. Señor, gracias, Señor. Ayúdanos a entender, queremos discernir, Señor, como tu palabra nos enseña, juzgar la profecía y tomar lo bueno. Gracias, Señor, por la personalidad individual que le das a cada uno y nos das a cada uno, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque ahí nos edificas, ahí nos enseñas, ahí nos muestras tu poder y tu gloria, mi Señor. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias porque habitas en medio nuestro. Gracias porque nos das de tu palabra. Gracias porque nos das de tu unción. Mi Señor, queremos...